Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy venimos a presentar este libro, Mariano Gamo, testigo de la transición, cura obrero y marxista, escrito por Juan Antonio Delgado. Buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, muchas gracias. Y a nuestro lado, pues un amigo de esta casa, Julio Pinillos. ¿Cómo estás? Feliz, tranquilamente feliz. Qué gran definición y qué cortita. Sí. ¿Qué tal estás? Feliz. Así es. Y hoy muy contento, ya te diré luego de por qué Mariano me parece un personaje de... Yo es un poliedro, porque tiene muchas caras, ¿no? Eso es lo que os quería preguntar, porque para determinadas generaciones Mariano Gamo es un gran desconocido. Generaciones entre las que probablemente en la gente de mi edad nos encontremos. ¿Quién es? ¿Quién fue Mariano Gamo y qué significa para la iglesia que le tocó vivir? Y para la sociedad que le tocó vivir. Bueno, hay que decir que el libro primeramente es una aproximación rigurosa dentro de un ámbito que mi ámbito es más el académico, ¿no? Dentro de un puzzle que es la iglesia disidente, o una iglesia más concorde y aproximada al Concilio Vaticano II, pues sale un núcleo de curas obreros, además que Julio está aquí porque hay un epílogo en el libro amplio y muy bonito sobre los curas obreros, ¿no? Nace todo un sector de curas que quieren poner en marcha dentro de las coordenadas franquistas y después de la transición democrática, elementos al servicio de esta democracia y de una renovación de la iglesia, ¿no? Y sale un cura como Mariano Gamo, como podían salir otros, ¿no? Porque cada uno llegó a este convencimiento de la necesidad de una iglesia distinta por distintas vías, pero llegaron a esa conclusión, ¿no? Entonces es uno de los que hemos sacado, ¿no? Podemos sacar a otros, ¿no? A otros compañeros. ¿Tú conociste a Mariano, Julio? Claro, sí, Mariano... Voy a hablar sobre todo de Mariano Gamo, cura obrero, ¿no? Yo le conozco sobre todo de todos los encuentros nacionales, bianuales eran, de curas obreros desde el 82 que arrancamos. Sí. Le conozco anteriormente de algunas cosas, pero no. En el libro me voy a centrar y en el epílogo. Cuéntanos. Mariano, cura obrero, que él nos contará luego como autor del libro, ¿no? Que arranca fundamentalmente en su barrio, en Moratalaz, que naturalmente es una inteligencia práctica de qué tipo de iglesia quiere, ¿no? Y qué tipo de sociedad, y que eso le enfrenta enseguida. Estamos hablando de la clandestinidad, estamos hablando... Mariano creo, tú sabrás más, que es detenido en el año 1972, algo así creo que es. 69. 69, ¿no? Entonces se está enfrentando a una sociedad con una clarividencia tremenda, ¿no? Y a una iglesia a la cual está retando a que tiene que estar presente en este mundo obrero y en esta sociedad, ¿no? Entonces él tiene esa decisión clara. Fíjate, empezó a trabajar, lo cuenta él, empezó a trabajar burlándose, porque no lo dejaban. Y él dice, bueno, estaba en su barrio, lo cuenta, él estaba en su barrio en Moratalaz, y la empresa constructora le dice, ¿nos prestarías un local para dejar las herramientas y tal? Y dice, pues con sumo gusto, ¿no? Y a los pocos días le dice, ¿necesitarías algún trabajador más y tal para que pueda trabajar? Dice, pues sí, nos vendría bien y tal. Y al día siguiente le entrega su currículum, era el suyo. Y así empezó él a trabajar, ¿no? Y desde ahí entonces creo que ha planteado con una lucidez impresionante lo que significa cura obrero. Voy a hablar desde ahí nada más. Y me he reunido con los curas obreros, soy del pequeño equipo organizador de curas obreros, para ver qué queríamos resaltar en esta calidad de Mariano Gamo, porque me parece que no podemos desvirtuar, y yo me quiero situar en este campo nada más. E igualmente en la parroquia donde yo soy cura, porque me llama la comunidad para que ejerza como tal, también lo planteé. ¿Qué queréis que diga de Mariano Gamo? Yo lo encuentro en ese sentido como cura obrero. Muy bien. Testigo de la transición. Sí, es un testigo de la transición privilegiado, ¿no? Porque hay un subtítulo que es cura obrero y marxista. Mariano Gamo comenzó en el Frente de Juventudes, eso es una realidad, como otros curas, ¿no? Como el Padre Llanos, sí, o José María Díez Alegría, ¿no? Estaban dentro de un orden establecido, ¿no? Pero con el paso del tiempo fue descubriendo que realmente los valores que necesitaba vivir la Iglesia eran distintos, ¿no? Unos valores democráticos, de encarnación, propiamente el cura obrero, ¿no? Donde los valores fueran distintos, ¿no? O fuera un ser cura. Mariano Gamo tiene una concepción de cura muy distinta a otros curas que hemos conocido, ¿no?
y sobre todo porque no cree realmente que sea un privilegio, ¿no?, sino un servicio, ¿no? Y entonces en este sentido dio un avance muy importante. La categoría marxista, pues está muy trabajada para mí, ¿no?, y tiene grandes abanicos, ¿no?, desde la propia evolución personal en esta tardío franquismo ya de los años 70 hasta el inicio de la democracia en el 78, en los 70, ¿no?, después de la muerte de Franco. En el 75 hay muchos vaivenes, ¿no?, pero tiene elementos cruciales. Casa del pueblo, este es un elemento que quería resaltar como marxista. La propia mezcla, ¿no?, del análisis de la realidad y de su praxis política, sindical, son elementos que aportó una iglesia distinta a la democracia, ¿no? Y Juan Antonio, ¿cómo se concilia esa doble vinculación, si la quieres llamar así, cristiano, sacerdote y marxista, en una sociedad antes también, pero sí, ahora especialmente, en la que parecen que son conceptos muy no contradictorios, ¿no?, sino como el agua y el aceite? Claro, hay una concepción de él primero primigenia, que ya Julio apuntaba hace un momento. Es un cura profundamente creyente en el Dios de los pobres, en el Dios junto a los pobres, y esa raíz nunca lo perdió. Otra cosa es que la casta arónica sacerdotal, él no la entiende así, ¿no? Pero la concepción de que Dios, este Dios trascendente, está con los pobres, la tiene. Y esto, junto a un análisis y una proyección de la praxis marxista, lo une de una forma vivencial, ¿no? Lo hace en Cura Obrero, ¿no? Yo entiendo, Juan Antonio, que desde ese que tú acabas de decir, entra de lleno en una sociedad que es la que estaba viviendo, la que le exige, diríamos, ejercitar ese Dios que él descubre en los pobres, irlo poniendo en práctica, y lo que le va llevando a los compromisos permanentes, ¿no? Hay una frase fenomenal suya que dice: fuimos al mundo obrero para quedarnos, no fuimos a hacer una experiencia, y fuimos para meternos en la entraña de ese mundo obrero como unos más, ¿no? Y eso es lo que fue concatenando. Si tú estás en un compromiso, sobre todo estamos hablando últimos años 70, en la clandestinidad, últimos franquismos, si te metes en serio en la sociedad y te crees que Dios está en esa sociedad, y procuras que su rostro sea visible desde los más pobres, ¿no?, que entonces evidentemente tendríamos que tirar fotos de aquella época, de la gente que vivía en la marginación, ¿no? Eso te va a ir llevando, te va a ir llevando, te va a ir llevando. Hubo gente que no aguantó el tiro y dio marcha atrás, y entonces por eso la frase de Mariano es muy importante: fuimos a quedarnos como uno más, como uno más. Como uno más, ¿qué significa? Como uno más sin influencias. El cura tenía mucha influencia, sin influencias, sin palabras, con pocas palabras. Dice: hemos abusado de hablar, vamos a estar en silencio, vamos a acompañar, ¿no? Con un tipo de casas, hoy parece que el cura tiene, no, parece que se está volviendo a que tiene cierta dignidad, con un tipo de casas, como los demás, con un trabajo manual, si es posible, trabajo manual, con una independencia económica, que no tengas que estar viviendo de la paga del Estado. Lo primero que hicimos es renunciar a la paga del Estado. Que no tengas que pertenecer al clericalismo necesariamente, y que estás sometido a una serie de normas como si fuera lo definitorio de ser presbítero, que no es eso, ¿no? Con una lucha por el modus vivendi, por el salario, entrando en la crisis normal. Si hay, si no hay, no hay, porque tú entras ahí, ¿no? Desde las 7 que empiezas a fichar hasta que sales, estás en toda la dinámica que tiene la gente, los compañeros de trabajo, ¿no? Y incluso Mariano dice una cosa muy importante que luego saldrá también, hablando del celibato, que para mí también representa un 15% de los curas obreros. Dimos el paso público, formal, a que el celibato sea considerado opcional, que es una riqueza cuando es libre. Si no es libre, no es una riqueza, ¿no? Sí. Mariano dice: el celibato ni es cristiano, el celibato impuesto ni es cristiano. Y la búsqueda que tiene que hacerse es: si el celibato busca disponibilidad, estemos disponibles. Y desde la psicología y desde la espiritualidad profunda que uno va descubriendo, verá cuál es su opción, ¿no? Pero lo radical de ello es la disponibilidad. Entonces, Mariano va entrando, nada más quiero decir ahora eso, Mariano va entrando con responsabilidad a donde le lleven. Le llevó a la cárcel, a unos cuantos nos llevó a la cárcel, nos llevó a las detenciones,
consecuencia lógica de querer vivir donde estaba el pueblo. Y hoy tiene ese sentido eso. Para mí me parece que tenemos que volver, fíjate lo de ayer, la manifestación. Esto es a lo que me iba a referir yo ahora. Un hombre como Mariano, que estaba metido en el mundo obrero, en el mundo del sufrimiento de los trabajadores en aquella época, ¿cómo viviría una situación como la actual? Y rizando un poquito más el rizo, ¿cómo viviría salvo excepciones como la del obispo Algora, el silencio de nuestros obispos ante todo este asunto? Mira, curiosamente en el libro está un poquito la estructuración es cronológica, evidentemente, y luego los anexos. Es un libro que no ha querido ser amplio, tengo un material bastante rico y bueno, pues en un tiempo si puede a lo mejor se aumenta un poquito más el libro, ¿no? Pero quiere ser ágil. Pero en esta trayectoria cronológica, luego esos anexos tan ricos, hay unas conversaciones que yo mantuve con él durante 2 años y tengo una amplia biblioteca con esas conversaciones. Y hay una conversación en la última reunión que mantuvo, que fue porque él colabora con Carlos Jiménez de Parga en su parroquia de Santa Irene, y fue a la Vicaría Cuarta y mantuvo allí con Rocco unas conversaciones, ¿no? Me decía, hablando un poco sintetizando, que le daba un poco tristeza ver que el clero hoy día, los obispos, están al margen de la realidad de la vida, ¿no? Él dice que la Iglesia ha dado un poco la espalda al pueblo, ¿no? Y él se entristece en ese sentido. También tenemos que recordar que él fue siempre trabajador, él estuvo como un obrero más, que decía Julio, en la Concha, en la Clínica de la Concepción, ¿no? Tuvo un breve paréntesis en el Severo Ochoa, por cuestiones que salen en el libro, ¿no? Más que por convencimiento, por solidaridad y cambio, breve, pero estuvo en la Concha. La valoración que se ha hecho de los testimonios de la gente de la Concha, que salen algunos, es que siempre fue un hombre crítico con lo que no hacía digno a la persona en el trabajo. Entonces él estaría muy a favor, y está, de hecho, muy a favor de siempre reivindicar las condiciones de dignidad del trabajador. En este sentido, nunca ha perdido ese horizonte. Ese es un ángulo que Mariano no va a perder nunca, lo lleva en el alma. E igualmente, ya que has mencionado su trabajo con Jiménez de Parga, coincidimos en la misma vicaría, y yo estamos trabajando en la misma vicaría y en 2 parroquias próximas. Y estamos diciendo que efectivamente esa palabra que hemos defendido en las calles y nos ha llevado a ciertas posiciones, ¿no? Que creo que estamos medio orgullosos de ello, esas posiciones se deben de mantener hoy. Mariano decía, hay que hacer comunidades que sean lúcidas, críticas, que analizan lo que están viviendo y se proclaman, en coherencia con el Evangelio, qué es lo que quieren hacer de esa realidad, ¿no? A mí me parece que eso hoy las parroquias, yo puedo hablar de la parroquia porque ahí estoy como cura, ¿no? Y él también, ¿no? Las parroquias tendrían que tener una palabra más libre de cara a qué significa evangelizar en esta sociedad. Cuando las tornas vienen duras, no hay que rebajar el Evangelio, ni hay que hablar nada más de la solidaridad caritativa, sino de la solidaridad de justicia salarial, que reivindica, no que caiga, no, que se nos dé lo que... Yo creo que en ese sentido, hoy Mariano está en las mismísimas posiciones que hace 30 años. Tenemos, y yo lo subrayo, ¿no? Cuando el otro día el documento que Rocco no quiso aprobar, que le pareció que no debía aprobar, ¿no? Yo respeto lo de la OAG y de la JODE, que parece ser que no responde al pensamiento común de la jerarquía y de la Iglesia, yo lo respeto, ¿no? Yo le pregunté al vicario en una reunión, ¿me podría usted decir qué cosas hay en este documento que no se puedan avalar públicamente como una línea cristiana evangélica? ¿Y por qué la sustituiríamos? No hubo respuesta, ¿no? Con toda cordialidad y tal, dando a entender, esto no, yo no he dicho nada de esto y tal. Después me alegra muchísimo lo que ha dicho antes, que Algora, enhorabuena, haya sacado un documento que diga, que creo viene a decir, ¿no? Nosotros no somos técnicos para decir los capítulos concretos a los que nos lleva la economía, entre comillas, evangélica, pero sí somos pensadores y profetas y creyentes que dicen que el pueblo cuando está sufriendo está reivindicando algo que es legítimo y tenemos que decir, estamos de acuerdo con vosotros, ¿no? A mí me parece que Mariano es un testigo que habrá que reivindicar, que digo yo en el prólogo, tiene tantos aspectos que me alegro enormemente, y se lo he dicho a Juan Antonio, que este libro salga
no post-mortem, como dice nuestro amigo Mariano. Yo quiero post-mortem, no, ante-mortem, invita. ¿Para qué? Para que tú des respuesta, porque ahora te van a preguntar mucha gente, queremos que estés tú para que des respuesta. ¿Qué tal está Mariano? ¿Por qué? Mariano, bueno, pues va camino de los 82, de salud está bien, bueno, pues ya se le va notando, es octogenario, ¿no? Pero bueno, está de salud bien y, bueno, pues un poco invitaremos también a que pueda estar en algún momento aquí con nosotros, ¿no? Sí, que pueda también... por supuesto. Tenemos que ir terminando, pero una pregunta corta y una respuesta lo más corta posible también. ¿Qué debería haber de Mariano Gamo en la iglesia de hoy y en la que soñamos? Pues yo sintéticamente debería haber curas que hagan una opción por el mundo político, sindical, obrero, clara, que no se ganen su sustento amparados en la clerecía, que tengan una utopía que es un reino de Dios hecho realidad en el mundo de la gente pobre, y yo creo que eso sería un referente vital, junto con otros que a lo mejor han sido más teóricos, pero que han vivido plenamente en el pueblo y con el pueblo. Nada más añadir, totalmente de acuerdo, además creo que muy lícito lo que dices, ¿no? Comunidades catecumenales que llamas, o sea, lúcidas, que tienen la cabeza cada día más formada, lúcidas porque se remiten al Evangelio y lúcidas porque se remiten al análisis social, sociopolítico que viven. Comunidades, esas comunidades no son las macroparroquias. Hay una revolución, comunidades que llegan ahí. Yo creo que mucha gente está anhelando que en las parroquias, que no les quito su rol, tienen que entrar en esas dimensiones, si no se quedarán agridulces siempre. Así yo diría. Y luego añadiría también, y en cuanto al modo de pastor que tú has dicho, desde luego, Dios está en los pobres. Julio Lois lo dice. Se apasiona por los pobres, y el rostro de Dios está en el rostro de los pobres. Que sea por ahí, desde luego. Y entonces el cura sea sobre todo apasionado de los pobres, apasionado del Evangelio, apasionado de que hay que servir a una comunidad, y lo demás libre. El que entienda que hacer célibe, que lo sea, me parece fenomenal. El celibato es una riqueza cuando es libre, y el matrimonio es la misma riqueza. No es nunca más, ya lo dicen los teólogos, el célibe que el no célibe. Dios nos toma el pulso por la capacidad de amar, no porque haya unas promesas, la capacidad de amar, ese es el termómetro. Y Mariano en ese sentido siempre será un revulsivo, entonces un revulsivo incómodo, porque creo que habla claramente, y es incómodo sin duda, pero es un profeta, no hay más, con todas las críticas que le puedas hacer. Habrá gente que... Yo no quiero entrar, es un poliedro, he dicho, ¿no? Pero de una pasión y una riqueza que ojalá esos profetas tengan seguidores, ¿eh? Pues Julio, Juan Antonio, muchísimas gracias por vuestra pasión de hoy, especialmente de Juan Antonio por el libro, darnos a conocer a muchos, una figura que probablemente ha sido algo olvidada o marginada durante los últimos años, y que esperemos que vuelva a resurgir con fuerza, y sobre todo que sea, como decís, una biografía ante-mortem, que esto de llorar a los que no están ya toca. Muchas gracias. Y hay que celebrar también la vida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos, y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.